Imagina que, mucho antes de que existieran templos, religiones, libros sagrados o doctrinas, los antiguos ya conocían un secreto que transformaba la energía de cualquier persona en cuestión de segundos. Un secreto tan simple que podía pronunciarse en un solo aliento y a la vez tan poderoso que podía cambiar el estado interior de alguien incluso si esa persona no entendía su significado. Un secreto que no se enseñaba públicamente, que no se escribía en tablillas, que no se compartía en plazas abiertas, porque su vibración despertaba fuerzas demasiado profundas, demasiado directas, demasiado reales como para entregarlas a quienes no estaban preparados espiritualmente. Ese secreto era un sonido prohibido. Un sonido que los guardianes del conocimiento consideraban una llave vibratoria capaz de abrir la energía humana desde lo más profundo. Un sonido que no invocaba entidades, que no pedía favores al cielo, que no manipulaba la realidad, sino que activaba una fuerza dormida dentro del propio ser. Una fuerza que muchas personas han olvidado, pero que jamás dejó de existir. Los sabios del desierto lo llamaban la vibración del sol interior. Los místicos egipcios lo conocían como el aliento que despierta la vida. Los terapeutas esenios lo utilizaban para preparar el campo energético antes de cualquier sanación. Las escuelas antiguas lo repetían solo a los discípulos más avanzados, porque sabían que quien escuchaba este sonido por primera vez sentía algo que no podía negar, una activación inmediata en el centro del cuerpo, una expansión que surgía sin esfuerzo, una claridad que bajaba como un rayo silencioso, una sensación de apertura, como si el pecho respirara más hondo, como si la mente se despejara en cuestión de segundos, como si algo que llevaba años estancado empezara a moverse por fin. Los guardianes de este conocimiento afirmaban que este sonido no actuaba sobre la mente, sino sobre la vibración. Y todo lo que actúa sobre la vibración actúa sobre el origen de tu energía, sobre la raíz de tus emociones, sobre el núcleo de tus decisiones, sobre la dirección de tu vida. Por eso era tan sagrado, por eso era tan protegido, por eso fue ocultado durante siglos, porque su poder no dependía de creencias, ni de fe religiosa, ni de visiones místicas. Su poder era físico, vibratorio, energético, y al mismo tiempo profundamente espiritual. Era un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo humano y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Ese sonido era Ka-Ra, 2 sílabas, 2 golpes de vibración, 2 llaves que abren una misma puerta, tu energía. Ka-A era la chispa, el despertar, el llamado directo al plexo solar, ese centro donde guardas tu fuerza, tu voluntad, tu miedo, tu ansiedad, tus recuerdos reprimidos, tus tensiones silenciosas, tus cargas que nunca expresas. Una vibración corta pero penetrante que toca la raíz del poder personal. Un sonido que, al pronunciarlo, hace que algo dentro de ti se active, como si una luz que estaba apagada comenzara a encenderse lentamente. Ra era el sol, la expansión, el movimiento ascendente que toma esa energía recién despertada y la empuja hacia arriba, hacia el pecho, hacia la garganta, hacia la mente, hacia la coronilla y finalmente hacia tu campo energético, un sonido largo, cálido, envolvente, que actúa como un viento interno que despeja, ordena y limpia. Los antiguos decían que Ra era el sonido que expulsaba la densidad, que abría caminos, que disolvía nudos internos. Decían que quien pronunciaba correctamente Ra podía sentir cómo su pecho se liberaba y cómo su respiración se hacía más profunda, más ligera, más pura. Pero lo verdaderamente extraordinario ocurría cuando los 2 sonidos se unían en un solo flujo. Ka-Ra. El primer sonido despertaba. El segundo sonido expandía. La combinación transformaba. Ka-Ra no era una palabra, era un mecanismo vibratorio, una llave energética con efecto inmediato.
Los antiguos lo pronunciaban con absoluta reverencia porque sabían que este sonido podía cambiar no solo la energía del cuerpo, sino también la dirección de la vida. Decían que quien lo usaba correctamente empezaba a tomar decisiones más claras, más firmes, más conectadas con su propósito verdadero. Decían que la intuición se agudizaba, que el corazón se estabilizaba, que la mente se ordenaba. Decían que este sonido era capaz de revelar lo que estaba oculto, de mostrar lo esencial, de iluminar lo verdadero. Las escuelas antiguas no lo enseñaban a quienes buscaban poder externo, solo lo transmitían a quienes buscaban transformación interna, porque este sonido no manipulaba la realidad, la alineaba, no forzaba caminos, los abría, no imponía deseos, desbloqueaba la energía necesaria para avanzar, permitía que la vida fluyera de acuerdo con la vibración auténtica de la persona. Quien pronunciaba Karra con intención sentía lo siguiente: una oleada cálida en el abdomen, un pulso vibratorio que subía lentamente, un alivio repentino en el pecho, un silencio cristalino en la mente, un despeje emocional tan natural que parecía milagro, una sensación de regresar al propio centro. Muchos lloraban la primera vez, no de tristeza sino de liberación, porque Karra movía lo que había estado detenido durante años. El sonido despertaba un poder interno tan real que quienes lo experimentaban no volvían a ser los mismos. No porque el sonido les diera algo nuevo, sino porque les devolvía lo que siempre fue suyo y había permanecido dormido. Y lo más sorprendente, este sonido no dependía de creencias. Funcionaba igual para todos, para quien creía y para quien dudaba, para quien tenía fe y para quien estaba roto, para quien buscaba respuestas y para quien ya no sabía qué buscar. Porque K-A-R-A actúa sobre la energía y la energía es universal. Lo que viene ahora es la parte más profunda, entender lo que Ka-Ra despierta dentro de ti y cómo ese movimiento interno tiene el poder de cambiar absolutamente todo en tu vida. Cuando los antiguos pronunciaban Ka-Ra, sabían que no estaban emitiendo un simple sonido, sabían que estaban tocando un código que no se veía, pero que podía sentirse en cada célula, un código que actuaba como una contraseña vibratoria capaz de abrir una puerta que, aunque invisible, controla todos los aspectos de tu vida, la puerta de tu energía central. Por eso este sonido era considerado prohibido, porque quien domina su energía domina su camino, y quien domina su camino ya no es manipulable por nada ni por nadie. En las antiguas escuelas de misterio se decía que hay tres energías que gobiernan la vida de cada persona: la energía que se estanca, la energía que fluye y la energía que se expande. La mayoría vive atrapada en la primera, con pensamientos repetitivos, con emociones no expresadas, con decisiones que no nacen del alma, sino del miedo, con un cuerpo que carga tensiones que nunca aprendió a soltar, con un corazón que aprendió a protegerse tanto que terminó cerrándose, con una mente que se volvió ruido en lugar de guía. La energía estancada no se ve, pero se siente. Se siente como cansancio constante, como falta de claridad, como ausencia de propósito, como ansiedad que no se entiende, como una sensación de estar lejos de uno mismo. Karra era utilizado para romper ese estado, para despertar el segundo nivel, la energía que fluye. Cuando la energía fluye, la vida cambia. No porque todo alrededor mejore, sino porque tú cambias de frecuencia. Y un cambio de frecuencia siempre trae un cambio de destino. Por eso los sabios repetían una frase que parecía simple, pero que contenía un misterio profundo: cuando cambia tu vibración, cambia tu realidad. Karra era el mecanismo vibratorio que iniciaba ese cambio. Un reinicio energético, un volver al origen, un regreso al centro. Los guardianes antiguos enseñaban que cuando pronuncias Ka-Ra, no solo activas tu energía, también empiezas a limpiar memorias internas que llevas años acumulando sin darte cuenta,
Memorías emocionales atrapadas en el plexo solar, palabras que recibiste y te marcaron, momentos que dolieron, silencios que pesaron, decisiones que nunca tomaste, emociones que reprimiste para no herir a nadie, duelos que nunca lloraste completamente, sueños que dejaste a un lado porque el mundo te dijo que eran demasiado grandes para ti. Ka-Ra no borra esas memorias, las libera. Y liberarlas es la única forma de recuperar tu energía original. Los místicos esenios afirmaban que Ka-Ra abría un canal interno donde el alma podía hablar. Y cuando el alma habla, el ego se calla. Las dudas se apagan, los miedos pierden fuerza. El corazón se siente más ligero y la vida comienza a moverse de otra manera. No porque lo externo cambie de inmediato, sino porque tú ya no estás vibrando desde la herida, sino desde la verdad. El sonido Ka-Ra no actúa solo en el cuerpo. Actúa en 3 niveles al mismo tiempo. 1. El cuerpo energético. Es el primer impacto. El plexo solar se activa como un sol interno que empieza a despertar. Es el centro donde guardas tu poder, tu confianza, tu identidad profunda. Ka-Ra reenciende esa luz que habías permitido apagar. Segundo, el cuerpo emocional. Aquí ocurre la liberación. Cuando pronuncias Ka-Ra desde el pecho, emociones viejas empiezan a moverse. Algunas suben como un oleaje suave, otras como un río que por fin encuentra salida. Esta liberación no duele, sana. 3. El cuerpo mental. La mente se despeja, los pensamientos se ordenan, la claridad regresa. Como si alguien abriera una ventana interna que llevaba demasiado tiempo cerrada. Este triple efecto era considerado un milagro por quienes lo experimentaban por primera vez, y lo más sorprendente es que ocurría sin esfuerzo, sin doctrinas, sin rituales complejos, sin intermediarios, solo un sonido, 2 sílabas, una vibración, Ka-Ra. Las escuelas espirituales enseñaban que la energía humana es como un río. Si está bloqueado en el inicio, todo lo demás pierde fuerza. Por eso el plexo solar era tan importante. Era la entrada del río, y Ka-Ra era la llave que abría esa entrada. Pero aquí viene el punto más profundo de esta enseñanza. Ka-Ra no solo abre la energía, la dirige, la ordena, la afina, es decir, transforma tu vibración en una vibración coherente. Y cuando una persona vibra en coherencia, su vida cambia. Dejas de atraer caos. Dejas de sentirte perdido, dejas de buscar respuestas afuera, dejas de vivir para complacer, dejas de cargar lo que no es tuyo, porque la coherencia energética es la raíz de toda transformación personal. Los antiguos decían que cuando una persona pronunciaba Ka-Ra correctamente, su aura se expandía varios metros. Decían que era posible ver cómo la luz alrededor del cuerpo cambiaba de densidad y claridad. Decían que la vibración activada por Ka-Ra hacía que el cuerpo físico se alineara, que la respiración se regulara y que la mente entrara en un estado de calma imposible de lograr por medios racionales. Este estado era tan poderoso que muchos iniciados afirmaban que podían sentir cómo sus decisiones comenzaban a cambiar de forma natural, cómo la intuición se hacía más precisa, cómo la voz interior se hacía más clara, cómo los deseos que nacían del ego empezaban a desaparecer y en su lugar aparecían deseos más altos, más alineados, más puros, más verdaderos. No eran cambios pequeños, eran cambios de vida, cambios que marcaban un antes y un después, pero aún hay algo más profundo. Los antiguos sabían que Ka-Ra no solo activaba la energía, también activaba la memoria espiritual, la memoria del alma. Esa memoria que llevas dentro desde antes de llegar al mundo, esa memoria que no depende de tu historia personal, sino de tu esencia eterna. Esa memoria que te recuerda quién eres realmente, más allá de tus heridas, tus miedos, tus cargas o tus errores. Esta memoria espiritual se activa
cuando la vibración es suficiente para atravesar las capas de ruido externo y llegar al núcleo luminoso que llevas dentro. Y Ka-Ra era la vibración perfecta para lograrlo. A quienes lo practicaban se les enseñaba que este sonido no debía ser entendido, sino sentido, porque su poder no actuaba en la mente lógica, sino en la energía profunda. Era una llave, no un concepto, una vibración, no una idea, un código, no una filosofía. Lo que te voy a revelar en la siguiente parte es la enseñanza más protegida de todas. El momento exacto en que Ka-Ra deja de ser un sonido y se convierte en un despertar espiritual completo. El instante en que deja de mover tu energía y comienza a mover tu destino. El instante en que el sonido deja de resonar en tu cuerpo y empieza a resonar en tu alma. Cuando los antiguos maestros hablaban del tercer nivel del sonido Ka-Ra, lo hacían con un respeto casi sagrado. Decían que este nivel no debía enseñarse a cualquiera, que había personas que podían pronunciar el sonido, otras que podían sentir su vibración, pero muy pocas capaces de despertar lo que ellos llamaban la resonancia interna, ese punto misterioso donde el sonido deja de salir de tu boca y comienza a salir de tu alma. Esa resonancia era considerada el verdadero despertar, porque en ese nivel, Ka-Ra no solo toca tu energía, no solo libera tus emociones, no solo ordena tu mente. En ese nivel Ka-Ra abre un portal interno, un portal que siempre estuvo ahí, pero que la mayoría jamás logra atravesar. Ese portal es el lugar donde silencio y energía se unen, donde tu respiración se vuelve presencia, donde tu conciencia se expande más allá del cuerpo, donde la separación se disuelve, donde sientes, no piensas, sientes. Que la vida no está fuera de ti, sino dentro de ti. Los sabios lo llamaban la cámara interior, el lugar donde el alma recuerda. En este estado, quienes practicaban Ka-Ra describían fenómenos que hoy podríamos llamar místicos, una sensación de luz interna, un calor suave subiendo por la columna, un pulso vibrante en el plexo solar, una claridad que no se puede poner en palabras, como si por un instante la vida entera respirara contigo. No eran visiones imaginarias, eran efectos energéticos reales. Porque cuando tu vibración se eleva lo suficiente, tu percepción cambia de nivel. Y cuando la percepción cambia, cambia lo que ves, cambia lo que sientes, cambia lo que eliges, cambia lo que atraes. Era en este punto donde los iniciados afirmaban que Ka-Ra tenía la capacidad de alterar la realidad personal. No porque estuviera diseñado para manifestar cosas externas, sino porque al elevar tu vibración, tu campo energético se volvía tan coherente que el universo reaccionaba de manera inmediata. Lo que antes tardaba meses, ahora sucedía en días. Lo que antes parecía imposible se volvía natural. Lo que antes dolía, encontraba salida. Lo que antes bloqueaba, dejaba de tener fuerza, porque la vida siempre responde a la vibración más alta. Y esa vibración es exactamente la que Ka-Ra despierta. Los maestros enseñaban que cuando una persona alcanza la resonancia interna del sonido, su energía comienza a emitir un tipo de luz que los antiguos llamaban la llama silenciosa, una luz que no se ve con los ojos, pero se percibe en el alma. Una luz que actúa como un escudo natural contra energías densas, personas tóxicas, ambientes pesados y pensamientos que intentan arrastrarte hacia abajo. No se trataba de protegerse desde el miedo, sino de protegerse desde la fuerza, desde la vibración, desde la claridad, desde la presencia, una presencia tan profunda que nada externo puede invadirla. En este estado, la antigua enseñanza decía algo maravilloso. Quien domina Ka-Ra deja de reaccionar al mundo y comienza a influir en el mundo. Ya no vives a merced de lo que pasa afuera, ya no dependes del humor de otros, ya no te defines por lo que te dijeron, ya no te moldean las heridas del pasado,
Empiezas a vivir desde dentro, desde tu centro, desde tu energía. Eso es lo que los maestros llamaban la restitución del ser, un renacer silencioso, un despertar sin ruido, un regreso a tu verdadera identidad. Pero hay algo más profundo, algo que los antiguos consideraban la cima de esta práctica, algo que solo compartían cuando el iniciado ya había recorrido suficiente camino. La enseñanza final decía que cuando la resonancia interna se estabiliza, Ka-A-R-A deja de ser un sonido y se convierte en una memoria que vive contigo, que respira contigo, que camina contigo. Tu energía se eleva de forma permanente. Tu campo se vuelve más fuerte, tu intuición más precisa, tu calma más sólida, tu corazón más abierto. Y aquí llega la revelación más hermosa de todas. Los maestros afirmaban que Karra no era un sonido externo, era el eco de tu alma llamándote de regreso a ti. Era tu esencia recordándote el camino, era la voz interna que nunca dejaste de tener, pero que habías olvidado escuchar. Ka-Ra es el latido espiritual que te recuerda quién eres realmente. Y cuando ese recuerdo despierta, el miedo pierde su poder, el pasado deja de gobernarte, las heridas comienzan a sanar y el alma retoma su lugar. Porque el verdadero despertar no ocurre cuando cambian tus circunstancias, sino cuando cambia tu vibración. Y cuando tu vibración cambia, la vida entera cambia contigo. Los maestros lo sabían. Por eso protegieron este sonido, por eso no lo enseñaron masivamente. Por eso lo transmitieron de alma en alma, de voz en voz, de corazón en corazón, no porque fuera peligroso, sino porque era poderoso, tan poderoso que podía liberar a cualquiera que lo comprendiera, tan poderoso que podía despertar el potencial dormido de cualquier ser humano, tan poderoso que podía disolver bloqueos que llevaban años acumulándose, tan poderoso que podía transformar por completo la vida de quien lo practicara con conciencia. Y ahora, ese conocimiento ha llegado a ti. No por casualidad, no por coincidencia, no por accidente. Ha llegado porque tu alma estaba lista, porque tu energía pidió este mensaje, porque una parte profunda de ti ya sabía que había algo que necesitabas recordar. Y ahora lo has recordado. El sonido prohibido no estaba prohibido, estaba esperando a que tú despertaras, esperando a que tu energía volviera a abrirse, esperando a que llegaras a este momento, un momento donde finalmente comprendes que tu energía es tu camino, tu vibración es tu llave, tu alma es tu guía, tu luz es tu verdad, y Ka-A-R-A, Ka-Ra es tu llamado de regreso a tu poder.